Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Llevo un tiempo sin subir vídeos por una operación que me ha dejado fuera de servicio. No soy solo una voz, también tengo un cuerpo y a veces este cuerpo se puede estropear. Ahora estoy mejor y con ganas de seguir con vosotros. Este tiempo de reposo me ha servido para poder jugar a varios títulos, así que tengo material de sobra para unos días. Hoy quiero hablaros de Dragon Dogma 2, un juego que ha entrado con polémica, gusta a mucha gente y a otros pues menos. ¿Enfada y decepciona las políticas del estudio o no es para tanto y es más un grupo de haters que han hecho mucho ruido? Yo ya he terminado el juego y simplemente os voy a dar mi opinión de estas cosas, como, sobre todo, deciros qué he sentido jugando. Al fin y al cabo, la pregunta importante cuando has terminado de jugar es ¿me ha divertido? Yo soy uno de esos que disfrutaron con el primer Dragon Dogma cuando salió hace 12 años. Este juego no fue bien recibido en un principio, pero con los años fue haciéndose una especie de juego de culto. Gracias a este éxito, en los últimos años podemos ahora disfrutar de esta segunda parte, pero quizás ha habido demasiado hype. De repente todo el mundo hablaba de este título y ya antes de salir se le coronaba como el futuro GOTY. Mucha gente se hizo con el juego y se encontró con un RPG un tanto peculiar, diferente, y eso les sorprendió. El año pasado tuvimos una gran sorpresa dentro del género RPG con Baldur's Gate 3, otro título clásico RPG con vista isométrica que hasta ahora era más bien un nicho para jugadores muy específicos, pero funcionó mucho e incluso se llevó el premio a Juego del Año. ¿Podría pasar algo así con Dragon Dogma 2? Pues podría ser. Pero lo de Baldur's Gate 3 fue algo irrepetible, una genialidad que con Dragon Dogma 2 no puede ni siquiera compararse. Esto que estoy diciendo no significa que el juego de Capcom sea malo, simplemente que para hacer lo que hizo Baldur's Gate 3 debe ser perfecto, y esto no ocurre con Dragon Dogma 2. Venga, voy a sacar la mierda lo antes posible. Se ha hablado mucho de cosas que enfadan a los que han comprado el juego, y son, sobre todo, las famosas microtransacciones y la optimización. Sobre lo de los pagos por comprar cristales, transportadores, piedras de despertar y estas cosas, deciros que es una auténtica tontería que no sirve para nada. El juego te da todo lo que necesitas sin tener que pasar por caja, y simplemente es otro error de Capcom. Pero es que lo suele hacer, ya lo han hecho con otros títulos, así que no le deis ninguna importancia. Lo que sí es importante es lo de la optimización. Es una auténtica vergüenza que sigan sacando los juegos sin terminar. Sobre todo a los usuarios de PC. Nos pasa continuamente, ya no podemos comprar un juego de salida sin cruzar los dedos. Para mí esto ha sido lo peor que me he encontrado en el juego. El hecho de no poder disfrutarlo como es debido y todavía estamos esperando un parche. Ya han arreglado cosas como lo de la nueva partida y tal, pero nada sobre hacer que el juego tire mejor. Así que esto sí es un problema. Bueno, ya he sacado mis mierdas y ahora sí voy a hablaros de la sensación que he tenido mientras jugaba. Después de un creador de personaje absolutamente maravilloso, de los mejores de la historia del videojuego, nos encontramos con un mundo abierto de lo más especial. Sí, tenemos una historia, puede que incluso interesante, pero pronto nos damos cuenta que esto no va de seguir un camino concreto. Aquí lo que mola es despistarse y cambiar la ruta. Un NPC te pide que le ayudes en algo y dejas lo que estás haciendo para seguirle. Y esto hace que te alejes y te encuentres con un cíclope con una pelea muy guapa. Cuando ya has ayudado al NPC y quieres volver a la historia, te encuentras con una cueva y claro, decides entrar y en esa cueva puedes encontrarte cualquier sorpresa. Al principio puede resultarte todo esto un tanto agobiante. No estás todavía muy fuerte y te cuesta ganar en una pelea a un enemigo duro, pero tienes la compañía de tus peones que son tus compañeros en la aventura.
Tienes un peón principal con el que vas a estar en todo el juego y otros dos que puedes ir cambiando durante la partida. Tenemos las vocaciones, que son las clases de cualquier RPG: ladrón, arquero, guerrero, mago, bueno, como todos los juegos de rol, pero están muy bien. Más adelante puedes conseguir vocaciones avanzadas como el arquero mágico y el duelista místico. Es importante lo de poder cambiar de clase durante el juego, ya que hace que este no sea tan repetitivo. Cada vocación tiene sus habilidades y sus armas y disfrutas mucho de estos cambios. La cuestión es tener un buen equipo. Por ejemplo, si tú eres un arquero, pues tu peón principal puede ser un luchador, y los otros peones, pues un mago y un ladrón. Siempre debes tener un mago en tu equipo, eso te lo sugiero. Es muy divertido lo de luchar contra un glifo subido a él mientras vuela y tú le vas clavando tus puñales. Estas peleas son muy épicas y es de lo mejor del juego. Sí, es verdad que hay cosas como lo del viaje rápido, o lo de controlar el peso continuamente, o lo de no saber exactamente dónde debes ir en muchos momentos del juego, pues estas cosas a mucha gente no le gusta. Pero es por estas cosas por lo que Dragon Dogma 2 es diferente. Vive la aventura y no pienses tanto por dónde debes ir. Hay un momento en el juego que voy buscando un dragón para cargármelo, y en el camino me encuentro con personas convertidas en piedra. Entro en una cueva y veo a la mismísima Medusa a la que me dispongo a cortarle la cabeza. Una pelea muy chula que si no entras a esa cueva, pues simplemente te lo pierdes. El juego sigue. Puedes terminar tu aventura sin haber visto la mitad de las cosas que se encuentran en el mapa. Como cuando me encuentro con el mismísimo guardián gigante, y yo, que estaba preparado para luchar, me doy cuenta que he entrado por otro lado y se lo cargan los soldados del campamento. No pude disfrutar del momento que tanto estaba esperando. Llevaba la cabeza de Medusa para convertirlo en piedra, y se lo cargan antes de poder ni siquiera acercarme. Eso es Dragon Dogma 2. La partida está viva. Pasan cosas dependiendo por dónde te mueves o qué has estado haciendo. Esas cosas me gustan. Cada aventura es diferente. Es verdad que la historia, sin ser mala, le falta corazón. En ningún momento sientes afinidad por ningún personaje. No te da pena si alguien muere, no sientes rabia por lo que hace el malo, no te importa nadie, ni siquiera tus peones son tus amigos, te la suda. Falta un poco de emotividad en la historia, pero es que ya dije antes que esto no es lo importante. Viaja, disfruta de este viaje, de sus caminos, de los combates, y eso es lo que importa. Bueno, entonces, ¿qué opino yo de este Dragon Dogma 2? Pues a mí me ha divertido mucho, me lo he pasado en grande, pero claro, a mí me van este tipo de juegos. Tú debes saber que quizás este título, pues igual no es para ti. Por supuesto que este juego no es para todo el mundo, yo creo que ninguno lo es, pero sí que puede liar a gente que busca un juego más tirando a Horizon o algo así. Aquí no vais a ver muchas cinemáticas ni mucha narrativa, esto es otra cosa. Como digo, para mí es un juego muy divertido, con la sombra de la optimización, pero que me ha gustado mucho jugarlo. Los gráficos no son de última generación, pero se ve bonito. No va a ser el juego del año, acabamos de empezar y el año va a tener cosas más impresionantes. Pero sí creo que va a ser uno de los que más me haya divertido. Al final, es lo que importa, ¿no? Divertirse. Bueno, no olvidéis que vuestro me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo, gamers.